Muy buenas tardes. Soy John Jairo Muñoz Gaviria y vamos a resolver el punto 5 y el punto 6 del problema a resolver, que tiene que ver con el cálculo de la rentabilidad de los activos del proyecto, de la evaluación de la factibilidad tanto económica como social y ambiental de un proyecto. En este momento, lo que vamos a realizar es la evaluación económica de 2 puntos de todo el proyecto, de 2 puntos de todo el documento. Los 2 puntos son el punto 5 y el punto 6. Vamos a empezar por el punto 5. Y para el quinto punto, lo que el documento pide es que se evalúe la factibilidad económica, social y ambiental del proyecto, considerando para esto la siguiente información. Pero aquí solamente vamos a desarrollar la factibilidad económica. La factibilidad social y ambiental, pues obviamente deberá realizarse bajo otros criterios. Dice que la siguiente información es que este periodo de realización, o este proyecto tiene un periodo de realización de 24 meses, que tiene un activo, o sea, la tasa interna de oportunidad, la que se espera que entregue el proyecto es del 22,5%, que hay una tasa de retorno real exigida por alguien, por los inversionistas, que es el 35%, y el punto D dice que se debe estimar la rentabilidad de los activos del proyecto, teniendo en cuenta que los activos totales equivalen a 450 millones. El punto E pide que se estime la rentabilidad del patrimonio del proyecto asumiendo que un sponsor va a entregar 250 millones. Este señor es el que exige la tasa del 35%. Y que el costo promedio ponderado de todo el proyecto, el BAC del proyecto es del 19,64. Entonces, vamos a empezar entendiendo aquí un poquito esto. La TIO es la tasa mínima que se espera, la tasa interna de oportunidad, la tasa mínima que se espera que el proyecto entregue. La tasa mínima de retorno real es la que el sponsor espera y exige. En este caso es el 35% por 250 millones. Y el BAC es el costo ponderado de todo el capital de los 450 millones. Entonces, eso equivale a 19,64. ¿Esto qué significa? Que los 250 millones que cuestan al 35 y los 200 millones restantes, que no sabemos a cómo cuestan, pues entre el 35 y este 19,64 está el valor. Bien, entonces acuérdense pues que aquí hay un concepto de valor, entonces de porcentajes y de promedios, y entonces significa que es mucho más bajo que este 35%. Está cerca por allá del 10% o algo por el estilo. Entonces, mire, lo primero que vamos a calcular es el BAC, porque es el costo de todo el capital. Entonces, tomamos los 450 millones que cuesta todo el proyecto, mírenlo acá, tomamos los 450 millones y lo multiplicamos por el costo total del capital, el BAC. El costo total del capital es 19,64. Ya sabemos que cuando pasamos de porcentajes a números reales, entonces lo debemos expresar en 0,1964. Eso significa que el total, el costo del capital, los intereses que debemos pagarle los 450 millones equivale a 88 millones 380 mil. Y ahora vamos a calcular sobre los mismos 450 millones, pues la rentabilidad, o sea, la plata o el dinero que esperamos que entregue el proyecto. Esto ya nos supone que el proyecto es rentable. ¿Por qué? Porque nos cuesta 19,64, pero el proyecto va a entregar a 22,5. Entonces hay una diferencia allí. No es mucho, pero estamos hablando de casi un 3%. Es un 2,90 y algo, 80 y algo. Cuando multiplicamos los 450 millones por el 22,5, el proyecto va a retornar por cada periodo, este es el cálculo para un solo periodo, o sea, un mes, porque son 24 meses, va a entregar 101.250.000. ¿Sí? Nos va a costar 88.380.000, pero va a entregar 101.250.000. Y cuando tomamos este valor, 101.250, y le restamos los 88.380.000, nos queda una utilidad de 12.870.000. ¿Listo? Pero esta no es la utilidad total. En este caso, perdónenme, sí es la utilidad total del proyecto, ¿no? Aquí lo que hacemos es calcular ahora, entonces, los 250 millones que va a entregar el sponsor, ¿se acuerdan? Los 250 millones que va a entregar el sponsor, pero él nos dijo que la tasa mínima que esperaba era el 35%. Entonces tenemos que calcular cuánto nos cuestan estos 250 millones
al 35% y nos cuestan 87.500.000. El excedente entre estos dos, mire, aquí está la diferencia, son 880.000. Estos 880.000 corresponden a los intereses que deben entregar estos 200 millones. Una diferencia muy grande, de 87.500.000 a 880.000. Entonces quiere decir que seguramente la tasa es mucho más, muy inferior al 35%. Cuando nosotros tomamos este valor, los 87.500, y le descontamos, o sea, este es el rendimiento que va a ofrecer el proyecto, 101.250.000, y le descontamos los 87.500.000 que nos cuesta el capital del sponsor, entonces hay una diferencia de 13.750.000, pero no es nuestra, ¿no? Toda. Esta sí es nuestra, aquí no es nuestra. Para calcular este, sí, para llegar a este, lo que hacemos es que tenemos que descontar los 880.000 que equivalen a los intereses de los 200 millones. Entonces, es una manera de comprobación, además, cuando a este valor, a este valor le descontamos este, pues nos quedan 880, que es exactamente este. O sea que en este caso está bien calculado. Esto es para un solo periodo. ¿Listo? Son 24 periodos. Los 24 periodos, como el documento no dice que los periodos son diferentes, que cambian, que aumenta, que disminuye, no lo dice, entonces se suponen iguales. Es un poquito tonto, si lo miramos desde este punto de vista, calcular los 24, porque es simplemente copiar todo esto 24 veces. ¿Listo? Como no nos está pidiendo calcular el BAM, ¿sí? El valor presente neto. No nos está pidiendo calcular ese valor actualmente. Pues no hay necesidad de llevar los valores futuro, o sea, calcular los flujos, no hay necesidad y traerlos a presente. No hay esa necesidad. ¿Listo? Entonces, lo que solamente nos está pidiendo es que digamos si tiene o no un concepto de rentabilidad y ya usted toma la decisión si esto le parece rentable frente a eso. Y explicará, pues, el concepto de si para usted es importante este concepto de utilidad, o sea, que este valor de utilidad por mes sobre esta inversión sea interesante. Ya usted lo determinará dependiendo de cómo le explique. El punto 6 es un poquito más grande, es igual sencillo, pero es un poquito más grande porque aquí nos pide que evaluemos otro proyecto, un proyecto diferente que cuesta 750 millones, que también este proyecto se va a realizar a 24 meses y que, pues, en este caso no nos dice cómo se va a hacer la inversión. Nos dice que los 750 millones se van a utilizar en los 24 meses. Y como no nos dice ni qué es al final, ni qué es al inicio, ni en cuántos periodos se va a entregar el dinero, entonces uno empieza asumiendo que el periodo, que el dinero, los 750 millones, se va a invertir exactamente los 24 meses. O sea que el primer mes se va a invertir 31.250.000 y el segundo mes se va a invertir otra vez 31.250.000, pero como ya es acumulado, que significa el doble, 62.500. Y el tercero lo acumula, cuarto, quinto, y sigue acumulando hasta al último mes, el mes 24, haber invertido los 750 millones, que es el final del mes 24. Como el proyecto es el 100% y son 24 meses, entonces cada mes equivale a 4,167 de avance. Y es acumulativo, exactamente igual que el concepto recurso económico es acumulativo. Entonces el primer mes debe avanzar el 4,167, el segundo mes el doble, el tercer mes el triple, el cuarto mes el quinto y el sexto. Y sucesivamente hasta llegar al mes 24, el 100% del proyecto. El documento nos dice que esta persona se evaluó, que el proyecto se evaluó al final del tercer mes o hacia el final de los 90 días. Se evaluó aquí, en esta línea, aquí, en esta línea que está aquí, aquí arriba, en el medio de estos dos datos. Ahí se evaluó. Y que cuando se evaluó, o sea, debió haber tenido un avance del 12,5% y debió haber ya utilizado 93.750.000, pero cuando se hizo esa auditoría se encontró que el contratista, el director del proyecto, solamente ha avanzado el 10%. El avance real equivale al 10%, quiere decir que va atrasado. Pero
que en gasto real, en dinero, se ha gastado 185 millones. Debió haberse gastado máximo 93 millones 750, se ha gastado 185. Y este valor está aquí porque equivale casi al avance del 25%, que es casi el sexto mes. Es el casi el sexto mes, es el quinto mes y tal vez 3 semanas más. Entonces, aquí tenemos un atraso, ¿sí? Porque debió haber gastado, debió estar por aquí arribita, está por aquí arriba, 8,33, está por aquí en el medio de este 12,5 más o menos, y este valor está aquí en la parte media de este 25%. Se ha gastado dinero del 25% y solamente ha avanzado el 10%. Entonces nos dicen, nos preguntan que ahora nosotros debemos calcular, porque lo que se debe calcular es el valor ganado, el EBM. Debemos calcular la varianza, en este caso la varianza en costo, y que debemos calcular la varianza además en cronograma, schedule, y que debemos calcular el presupuesto necesario para la completitud, y debemos en este caso, pues estos dos son unos conceptos, ya los voy a explicar para la toma de decisiones que hace. ¿Qué debe hacer usted? Al final de todo esto, proponer una estrategia para lograr la restricción, para lograr que el proyecto quepa dentro de la triple restricción, ¿sí? El triángulo de acero, y que tome usted la decisión de qué se va a hacer teniendo en cuenta esta situación. Lo primero que vamos a determinar son los valores. Entonces, ¿cuál es el valor planeado? Mire, 750 millones. PB es el costo total del presupuesto programado. El costo actual es el costo real incurrido, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ha incurrido? El señor se ha gastado 185 millones de pesos, 185. ¿Cuál es el valor ganado? Aquí aparece una cifra que es 75 millones, pero esta cifra es la que primero debemos calcular. Entonces, vamos a calcularla aquí. El valor ganado, el promedio del valor ganado, lo calculamos de la siguiente manera. Tomamos, ¿sí?, el valor que debió haber utilizado ya. Como lo calculamos al final del noveno, de 90 días, es el tercer periodo, debió haber gastado 93.750.000. Por eso aquí tenemos 93.750.000. Y lo multiplicamos por el avance real. Solamente avanzó el 10%, entonces el 0,1. Y a este resultado lo dividimos entre lo que debió haber avanzado, que es el 12,5. ¿Esto qué nos da? El valor que debió haber gastado según este avance. El valor del dinero que debió haber gastado según el 10% del avance. Entonces, cuando el proyecto va en el 10%, debió haber utilizado solamente 75 millones de la CAP. ¿Listo? Entonces, este es el valor ganado. El proyecto debió haber ganado en valor, debió haber utilizado solamente 75 millones. Ya sabemos que utilizó 185. Como debe haber utilizado solamente 75, entonces ahora vamos a calcular la varianza en costos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor ganado, 75 millones, lo que debió haber utilizado, y le restamos lo que utilizó. Nos da 110 millones negativos. ¿Por qué? Porque 75 millones menos 185 nos da 110 millones. El proyecto nos está debiendo 110 millones al 10% de avance. Y en costos nos dice que debió haber utilizado más o menos el 23%. Ahora vamos a calcular, en este caso, la variación en el cronograma. Entonces, tomamos el valor que debió haber gastado 75 millones y le restamos el valor que debió haber utilizado según el tiempo en el que se hizo el análisis. En el 12,5 que se hizo el análisis debió haber gastado 93.750.000. Entonces aquí está. 35 menos 93.750.000, hay una diferencia de 18.750.000. Pero en este caso también es negativo porque pues, el señor debió haber utilizado menos dinero. ¿Listo? El índice del costo del rendimiento, que es lo que vamos a calcular ahora, ¿sí? Que exactamente se acuerdan que les dije que vamos a calcular los que están acá, ¿sí? Son los que nos indican si el proyecto puede o no salvarse, porque las diferencias existen, porque todos los proyectos tienen esas posibilidades de
desfasarse. Entonces vamos a determinar qué tanto en porcentaje significa este desfase. El primero, el índice o la variación del costo, el rendimiento del costo. Tomamos el valor que debió haber utilizado dividido sobre el valor que realmente utilizó. Y esto nos da 0,4. No es una buena cifra. ¿Por qué no es una buena cifra? Porque este valor debe estar, para que sea mínimo rescatable, debe estar cerca debe estar del 0,8 y hacia arriba. 0,8 es el concepto mínimo para poder rescatar. ¿Listo? Y no porque está en 0,40. Y ahora vamos a ver entonces el índice de la variación en el índice de cronograma y tomamos exactamente el valor que debió haber utilizado sobre el total del proyecto. Y nos dice que este señor ha utilizado el 10%, que está en 0,1. ¿Listo? Ya este sabemos cómo lo calculamos, es el valor ganado. Esta es la diferencia de los 110 millones, que es en este caso pues es la variación del costo, esta es la variación del cronograma, que son los 18.750.000, y nos piden que calculemos el presupuesto necesario para la completitud. Entonces, ¿qué tomamos? 750 millones que vale el proyecto, y debió haberse gastado 75 millones, porque solamente avanzó el 10, él no avanzó más. Entonces, el excedente, lo que se requiere para completar el proyecto, que es el 90%, equivale a 675 millones de pesos. Esto ya nos propone una diferencia de 110 millones. ¿A razón de qué? Pues él se gastó 185. Entonces, el proyecto ya está sobrecostando 110 millones. Cuando nosotros calculamos estos valores, y pues obviamente ya saben de dónde salió la diferencia, los 75 millones que debió haber gastado sobre los 185 que gastó, para calcular la diferencia. Aquí acuérdense que es el índice, ¿sí? Entonces, nos dice que la tasa es 0,41, eso significa que no es rescatable, ya sabemos que del 0,8 en adelante es rescatable. Si nos da uno perfecto, mucho mejor. La varianza en el índice de rendimiento del cronograma nos dice que es rescatable. Y aquí es fácil entenderlo. Aquí no, porque de 75 millones se gastó 185, entonces hay una diferencia de 110. Casi que duplica la cifra, casi que la duplica. ¿Sí? Solamente la deuda casi que duplica lo que debía haber gastado. Entonces es bastante complicado. Pero una diferencia entre cuando se analiza el proyecto que debía ir en el 12,5 y que vaya en el 10%, no es mucha la diferencia, y por eso está en el límite inferior rescatable. ¿Qué hacer si tenemos un valor que es totalmente negativo y un valor que es no positivo, pero tampoco es negativo? O sea, todavía es salvable. ¿Qué decisión tomo? ¿Sigo con el proyecto o lo cancelo? Pues lo que hacemos es sacar un ponderado de los dos. Lo que hacemos es multiplicar este por este, ¿sí? Entonces tomamos el 0,41%, el 0,41 en este caso, la varianza de costo, y lo multiplicamos por la varianza de cronograma, y nos da una cifra. Esta cifra, para poder determinar continuar con el proyecto, no importa que tengamos uno negativo y uno posiblemente importante, positivo, entonces nos debe dar el 0,8 como mínimo, pero vemos que en este caso nos da 0,32. Entonces, yo diría que es imposible de rescatar, pero usted debe tomar la decisión. Usted debe explicar cómo puede rescatar este proyecto. Yo le voy a dar aquí una idea, pero usted deberá demostrar por qué. Por ejemplo, solamente se avanzó en el 10% cuando debió haber estado ya en el 12,5%, pero esto se puede explicar por algún momento. Llovió, la maquinaria no llegó. Y esto, o sea, este avance del 10 al 12,5, pues vean que está inclusive en la misma casilla, o sea que no es tan complicado. Por eso tiene una cifra de 0,8. Rescatable, pero esta inversión no. Ahora, esta inversión no es tan rescatable, pero sí existe una posibilidad. Y entonces es que de pronto yo pueda decir, mire, ¿por qué no se gastó 93,750 si hubiera ido en el 12,5 o 75 millones si realmente iba en el 10? Y me explica el director del proyecto y me dice, mire, lo que pasa es que este proyecto involucra un terreno. Y ese terreno se pensaba comprar y pagarlo cada vez que se fuese utilizando el terreno. Pero el dueño, el propietario del terreno dijo, no, no acepto
Antes había dicho que sí, ya digo que no. Y entonces la cosa es así, o me pagan todo el terreno, o no continuamos. Por ejemplo, ese es un ejemplo. O no continuamos y reversamos todo. Entonces tuvieron, el director del proyecto tuvo la obligación, la necesidad de pagar el terreno y por eso invirtió. Por eso invirtió en los 185 millones. Esa es una explicación. La otra es que debió haber comprado una maquinaria, que la maquinaria la va a utilizar durante todo el proyecto. Entonces, por eso debió haber invertido hasta este valor y que la maquinaria pues no la pudo comprar a crédito porque XYZ, el importador, el exportador, la rareza de la máquina, bueno, lo que usted quiera. Ya usted propone. Y entonces, ahora queda en sus manos explicar cómo desarrolla una posible reactivación de este proyecto. ¿Listo? Las cifras dicen que no, pero usted deberá explicar por qué. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, mis estimados, esta es la explicación de estas dos preguntas, el punto 5 y el punto 6. En otra grabación están las otras preguntas y en las correspondientes estarán hasta el punto 15. Es de dos en dos. Muy bien. No es más, los dejo y muchas gracias.